Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuaremos con la clase de anatomía en cuanto a el hueso etmoides. Ya habíamos hablado parte del hueso etmoides, es el segundo hueso del cráneo. Como les he venido diciendo con las preguntas básicas a responder, primero que nada es un hueso impar, ¿sí? Solamente hay uno. Dos, es un hueso simétrico, ¿sí? Si lo partiéramos por la mitad tendríamos dos mitades iguales o más o menos iguales. Se va a localizar en la parte anterior e inferior del cráneo. Va a estar articulado con el hueso frontal por arriba, que es el único hueso que hemos visto. En un momento revisaremos las demás articulaciones. Y a través de este hueso frontal va a consolidar lo que conocemos o que ya les había explicado como el piso anterior de la base del cráneo. Recuerden que la cabeza la vamos a dividir en dos porciones. La cabeza se divide en el macizo facial y la cúpula craneal, y la cúpula craneal a su vez se divide en cúpula y en piso. Ahora bien, este hueso etmoides, como mencioné con anterioridad, es conocido como el hueso llave de la cara, porque resulta que sirve de nexo entre los huesos del cráneo y los huesos de la cara. En esta imagen podemos ver un corte anterior que nos permite ver dónde está localizado el etmoides, más o menos qué forma tiene y con qué hueso se articula. Los huesos con los que se va a articular son por arriba el frontal, aquí en amarillo. En verde acá vemos al esfenoides, vemos la hendidura óptica del esfenoides. Aquí abajo son los maxilares inferiores. Esos son los que se articulan. Aquí debajo está el hueso vomer, ¿sí? Y en la imagen pues alcanzamos a ver algunos otros huesos, como los temporales, los cigomáticos, los palatinos, pero estos en sí no tienen relación con el etmoides. Por detrás este etmoides se va a articular con el esfenoides, el hueso que conforma el segundo piso o piso medio del cráneo, del piso craneal de la base. Ahora bien, pues vamos a ver sus partes. Es un hueso irregular, va a estar compuesto por hueso compacto y hueso esponjoso. Va a tener ciertas partes o piezas que vamos a poder identificar y en base a ellas describirlo. Tiene dos láminas, una lámina horizontal, una lámina vertical y dos masas laterales. Las láminas pues se llaman así láminas porque son formadas de tejido compacto en forma pues muy aplanada, y tiene dos masas que se desprenden a los lados. Estas masas tienen forma más o menos cúbica. Sí, más o menos de cubo. Por tanto, las láminas tienen dos caras, las masas laterales tienen 6 caras en total. Lo vamos a describir en base a esas 6 caras. En cuanto a las láminas, pues la lámina horizontal también se le puede llamar lámina perpendicular del etmoides o lámina cribón. En esta imagen observamos una vista posterior del hueso etmoides. Sí, en esta pues vamos a identificar los elementos más visibles. Estas dos partes, estas masas medio amorfas, son lo que son las masas laterales. De estas masas laterales hacia abajo se desprenden unas prominencias óseas que se llaman apófisis unciformes, son estas dos. ¿Sí? La lámina vertical es esta, mientras que la horizontal sería esta, algo así. Sobre la lámina vertical y como una prolongación, pero sobre la lámina horizontal y como una prolongación de la lámina vertical, encontramos la apófisis cristagali, que como he dicho en presentaciones anteriores, significa cresta de gallo. Esta cresta de gallo sirve para la inserción de lo que sería la hoz del cerebro. Aquí tenemos una visión más esquemática de lo que es el hueso etmoides, ¿sí? Entonces las masas laterales también se le conoce como laberinto etmoidal porque están horadadas, llenas de orificios y semiceldillas que cuando se articulan con el resto de los huesos del cráneo y la cabeza forman ya celdas neumáticas como tal, que había explicado tienen comunicación con la nariz y con los senos paranasales. Ahora, la lámina perpendicular la podemos distinguir, es el segmento de la porción de la lámina vertical que se encuentra por debajo de la horizontal. Esta horizontal, cuando se acerca a ser, por decirlo de algo, la tapa de las masas laterales, pues no tiene tantos accidentes anatómicos como en el centro. En el centro esta está horadada, tiene varios orificios
que comunican el interior del cráneo con el interior de las fosas nasales. Es por esta razón que esta parte de la lámina se llama lámina cribosa, ¿sí? Porque asemeja a una criba, y sobre sus dos láminas componentes encontramos el bulbo olfatorio, que va a desprender los filetes nerviosos hacia el interior de la nariz, que pues nos van a ayudar para convertir las partículas suspendidas en el aire en olores que nuestro cerebro va a interpretar. Ahora, por encima de esta misma lámina vertical y como prolongación de la lámina vertical, encontramos la crista Galli. Si la viéramos de lado, resulta que la crista Galli tiene forma triangular, es más alta por delante que hacia atrás. Entonces sería más o menos de esta forma. Entonces por arriba de esta crista Galli estaría la hoz del cerebro, y por delante está el orificio o agujero ciego, ¿sí? Que se acaba de completar o acaba de formarse al articularse el etmoides con el hueso frontal. Ahora, en la porción superior, por fuera de la lámina cribosa, encontramos unas semiceldillas que se van a corresponder con las semiceldillas que encontramos en la parte inferior del frontal. En estas encontramos dos canales, vamos a ponerlos en morado, un canal anterior y un canal posterior. Se llaman canales porque pues si viéramos el corte hacia lateral se vería como medio círculo. En el frontal también tenemos canales, entonces al unirlo ya no es solamente un canal, es una especie de túnel o conducto, ¿sí? Que podríamos llamarlo conducto frontoetmoidal. Estos canales etmoidales son dos, uno anterior y uno posterior. El anterior lleva la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno, mientras que el canal etmoidal posterior lleva la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal, ¿sí? Cuando sigamos viendo elementos del cráneo hay que recordar los orificios y qué elementos anatómicos pasan a través de ellos. Otra cosa importante, entre estos canales vamos a encontrar estas celdillas. Estas celdillas, al articularse con el hueso frontal, van a formar las celdas frontoetmoidales que comunican con los senos paranasales o el seno frontal. Ahora, por dentro de las masas laterales, si se fijan, por fin ya vimos una de las 6 caras de las masas laterales, la superior. Esta cara superior tiene los elementos que acabo de mencionar: las celdillas frontoetmoidales, los canales etmoidales que llevan el anterior a la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno, y el posterior a la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. Nos faltaría de analizar 5 caras, pues resulta que las caras anteriores se van a articular con los huesos maxilares superiores y van a formarnos las celdillas maxiloetmoidales. Por detrás se va a articular con el hueso esfenoides, que también tiene unas semiceldillas. Estas semiceldillas pues van a formar las celdas esfenoetmoidales. Con eso llevamos 3 caras. Sí. Ahora, la cara interna. La cara interna tiene una particularidad. De ella se desprenden 2 laminillas de hueso, o sea, de la cara interna, las masas laterales, 2 laminillas de hueso curvadas, o curvadas a veces sobre sí mismas, que forman unas estructuras que se llaman los cornetes. Sí, son 2, un cornete superior y un cornete medio. Hay un cornete inferior que en la imagen lo vemos como verde azulado, que se considera un hueso aparte y es un hueso de la cara. Estos cornetes en su base presentan unos orificios. Estos orificios se llaman meatos y comunican lo que sería la cavidad de las fosas nasales con el interior del laberinto etmoidal. Estos cornetes en fresco, o sea, cuando digo en fresco me refiero en un cadáver reciente o en un paciente vivo, van a estar recubiertas de moco, ¿sí? No se ven precisamente como en la imagen. En la imagen vemos una situación un tanto esquematizada. Se ven más así como si estuvieran arrolladas sobre sí mismo. Si los viéramos de frente tendrían esa forma semi-espiral. Van a estar recubiertas de mucosa o de tejido productor de moco. Sí, ese tejido productor de moco pues los engrosa un tanto, ¿no? Y además son estructuras muy vascularizadas. Por tanto, en personas que padecen alergias
o en la gripe, por ejemplo, que hay una edematización de la mucosa nasal, pues los cornetes se edematizan, se hinchan e incrementan, lo cual es lo que genera las obstrucciones en la nariz, lo que dificulta la respiración. Sí, estos meatos, como les dije, son orificios que permiten la comunicación entre la fosa nasal y el interior de la vena etmoidal. Y pues por estos orificios, la celdilla, los senos pronasales, están comunicados con los ojos y la nasofaringe. Porque pues las lágrimas, el moco, la saliva va a ir a dar a la faringe para ir a dar al esófago, de ahí al estómago, y todo el detrito que llevan pues se ha destruido por el ácido clorhídrico, incluyendo bacterias, virus y otros agentes patógenos. En la siguiente imagen lo que podemos observar es una vista lateral sin las masas laterales. Entonces aquí nada más podemos observar la lámina perpendicular o lámina vertical del etmoides, que es el hueso en color amarillo. Aquí donde se ven estos orificios, esto sería la lámina perpendicular o horizontal, donde encontramos los orificios sería la lámina cribosa. Esta porción superior, esto es la cresta de gallo. En fresco aquí se inserta una membrana conocida como la hoz del cerebro, que en realidad es una prolongación de la dura madre. La dura madre es una de las meninges que ya les mencioné antes, son 3 meninges: la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Este hueso de atrás es el esfenoides, que se va a articular con el etmoides a través de una cresta que se llama pico o rostrum del etmoides. Por debajo, este hueso en rojo, ¿sí? Esto es el hueso vomer. Entonces entre el etmoides y el vomer forman parte del tabique óseo que separa las dos fosas nasales entre sí. Aquí por delante estaría ya el cartílago nasal, ya lo que le da la forma a la nariz, ¿sí? Y esto, pues todo esto sería cartílago, es para la parte blanda. Y aquí por encima tendríamos una pequeña porción que son los huesos propios de la nariz, 2 laminillas cuadrangulares de hueso que se articulan con el frontal. Sí, aquí un breve repaso de la lámina vertical, que como dijimos va a tener su prolongación por encima de la horizontal, es la crista galli, tiene forma triangular, sí, es un triángulo que es más alto adelante que atrás, por eso se sitúa superiormente a la lámina cribosa y va a sobresalir dentro de la cavidad craneal. Su base se va a unir en la lámina horizontal y va a separarla en 2 mitades simétricas. El borde posterior es lo que limita hacia atrás el hueso. Detrás se va a continuar ya con el hueso esfenoides, ¿sí? El borde anterior es lo que va a articularse con el hueso frontal y formar lo que es el agujero ciego, ¿sí? Y por último, en el vértice, en la punta, se inserta la hoz del cerebro. Un breve repaso de lo que acaba. En cuanto a la lámina perpendicular, como les mencioné, también se llama lámina cribosa por la larga serie de orificios que tiene. Su borde anterior se va a articular con la espina nasal del hueso frontal, ¿sí? Y hacia abajo se puede articular en una pequeña porción con los huesos propios de la nariz, las 2 laminillas de los huesos propios de la nariz. El borde antero inferior se va a unir o va a formar parte del tabique nasal, mientras el borde posterior se va a articular con el rostrum o cresta del esfenoides. Y por último, el borde posterior inferior se va a unir a el vomer, ¿sí? Entonces la lámina perpendicular va a ser toda la lámina vertical que encontramos por debajo de la horizontal, ¿sí? Lo que forma parte del tabique óseo de las fosas nasales. Y por último, pues el borde superior, aquí, se confunde con la lámina vertical y después de la lámina horizontal, se va a volver ya en la cresta galli o cresta de gallo. Por último, aún nos faltan un poquito o algo de cosas. La lámina perpendicular no es la cribosa, la lámina cribosa es la lámina horizontal, ¿sí? Como les dije, por encima se van a encontrar los bulbos olfatorios y está dividida en 2 mitades simétricas por la crista galli, ¿sí? También pues resulta que el nervio nasal es conocido como, el nervio olfatorio es conocido como el primer par craneal. Existen 12 pares craneales. Los pares craneales son los nervios que salen del cráneo, ¿sí? Y se les llaman pares porque son 2. Por ejemplo, si se fijan, sobre la lámina cribosa está dividida, está en 2 por lo que sería la crista galli. Entonces se forman 2 bulbos olfatorios y esos 2 bulbos olfatorios cada uno da origen a un nervio olfatorio y cada uno es un par craneal.
Entonces, dicho esto de los pares craneales, a modo de tarea, las primeras 3 personas en poner en los comentarios los 12 pares craneales en orden, les voy a poner un punto sobre el próximo parcial. Ahora, de los agujeros de la lámina cribosa, la mayoría son innominados. Innominados quiere decir que ni nombre tienen. Entonces, pues solamente dan paso a los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Pero hay 2 que por su tamaño o dimensiones son característicos. A uno es alargado, uno es más redondo, uno se le llama hendidura etmoidal y da paso a una pequeña prolongación de la dura madre. Y otro es un agujero etmoidal como tal, donde va a pasar el nervio etmoidal anterior. El nervio etmoidal anterior, recuerden que pasa por un canal o conducto que se forma en la cara, superior de las masas laterales, ¿sí? Que se va a unir, prolongar a su vez en lo que es el canal o surco etmoidal anterior. Entonces tenemos los 2 canales etmoidales anterior y posterior en las masas laterales, tenemos la hendidura etmoidal y el agujero etmoidal que ya forman parte de la lámina cribosa. Ahora, los laberintos etmoidales pues van a estar en las masas laterales, ¿sí? Y van a estar suspendidos a los lados de la lámina cribosa. Se encuentran entre las cavidades orbitarias por fuera y las nasales por dentro. Como ya dijimos, la superior se va a articular con el hueso frontal y conforman ya los conductos etmoidales, que antes eran llamados canales, que dijimos lo que pasa por ellos. ¿Sí? Aquí se repite de nuevo. En el anterior pasa la arteria y nervio etmoidal anterior, y en la posterior pasa la arteria y nervio etmoidal posterior. ¿Sí? O nasal interno en el caso del anterior y esfenoetmoidal en el caso del posterior. La cara anterior presenta las celdillas que se van a articular con los huesos lagrimales y con los huesos maxilares. La cara inferior, siguen habiendo ahí celdillas que se van a formar también con la articulación con los maxilares y con el hueso palatino. ¿Sí? Aquí se forman entonces celdillas maxilares o etmoidomaxilares y celdillas etmoidopalatinas. En la cara posterior hay celdillas para el hueso esfenoides, entonces se forman las celdillas esfenoetmoidales. ¿Sí? Las caras laterales, las externas, van a formar parte de la cara o la pared interna de las órbitas oculares, o sea, de los huecos en el cráneo donde están alojados los globos oculares, y se llaman láminas orbitarias. Y la cara medial es lo que le da origen a los cornetes que les expliqué hace un momento. Entonces, se fijan, el hueso etmoides prácticamente en su totalidad está constituido por hueso compacto distribuido en láminas de diferentes disposiciones. Entonces, pues con esto terminaríamos la descripción del hueso esfenoides. Tiene más elementos y cositas, detalles más que decir, ¿verdad? Pero a modo de resumen, esto es lo más importante en cuanto a la descripción del hueso etmoides. Traten de memorizar pues lo más que se pueda, los más elementos anatómicos, los agujeros, conductos, canales y qué pasa por ellos. Es pregunta de cajón en cualquier hueso que les pregunte. ¿Sí? Si hay un agujero o canal y ese agujero o canal por ahí pasa un nervio, una arteria o un músculo se inserta, es susceptible de ser preguntado. ¿Sí? Espero que hayan puesto atención a la tarea que les encargué y nos vemos la próxima.